Hola, hola hermanito, buenos días. Les saluda William Torres desde la hermana República de Sonsonate. Este día, lunes 27 de julio, pues he tenido la bendición de reflexionar el evangelio de este día y pues espero que ustedes también pues abran su corazón y se dispongan a comprender el mensaje que el Señor nos quiere dar esta mañana. La cita bíblica que vamos a reflexionar este día ha sido tomada del libro de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Pues es una cita bíblica conocida por muchos y pues hoy que vayan a misa pues van a oír también que el Padre la reflexiona. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, la levadura, que toma a una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa se fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Bueno, hermanitos, como pueden ver, la palabra de Dios siempre es bien directa, ¿verdad? Bien clara. Y en el caso ese, pues, el Señor decidió escoger a los más sencillos, digamos así, como tú y como yo, ¿verdad? Cuando hablamos de sencillos y humildes, pues el Señor se refiere a que no somos personas influyentes, poderosas, gobernantes, ¿verdad? Que tengamos que ver con la manipulación del resto del pueblo, sino que somos parte de la población, aquellos marginados, digamos así, ¿verdad? Aquellos sometidos al sufrimiento, ¿verdad? De los más poderosos. Y pues el Señor por eso nos reveló a nosotros, hablándonos en parábolas, y no lo hizo con los más poderosos, sino que los hizo con gente sencilla, gente que sufría, ¿verdad? Sufría el abuso de poder de los demás. Entonces por eso el Señor pues nos habla en parábolas, y en esta ocasión pues no es la excepción, y por eso el Señor hoy nos revela, ¿verdad? Y nos habla de ese granito de mostaza que dice que es una de las semillitas más pequeñas, pero cuando la siembra y crece es el árbol más grande del huerto. Creo que aquí el Señor pues nos pone un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Y si ustedes se dan cuenta, la historia de Jesús, Él comenzó con poquito. Jesús, si ustedes se acuerdan, Él empezó así como la semilla de mostaza. Solo era Él y unos cuantos discípulos. Creo yo que aquí es donde tenemos que comprender, ¿verdad? Que Jesús enseñó que la semilla de la salvación plantada desde el principio de los tiempos en los discípulos, y posteriormente la palabra de Dios, el evangelio plantado en tu corazón y en mi corazón, es como esa semillita que empezó pequeñita, pero los frutos que va a dar son grandes, ¿verdad? Y así como tú y como yo hemos sido elegidos, ¿verdad? Para que se plante la palabra de Dios en tu corazón y en el mío, para poder llevar esa semilla de salvación, ¿verdad? Hacia los demás. Creo que nosotros pues debemos de comprender qué es lo que Dios pretende con habernos elegido, ¿verdad? Así como a la semillita de mostaza, que somos pequeños, pero vamos a crecer en espíritu y en verdad. Vamos a tener ese crecimiento en espíritu, porque
nos vamos a convertir en un árbol que da frutos, así como lo dice Lucas 17:21, ¿verdad? Que el reino de Dios está entre nosotros, entre ustedes. Y así es como el Señor, pues, vemos cómo comienza enseñando que el reino de Dios comienza de forma muy pequeña, pero tiene un crecimiento enorme y un crecimiento, una transformación grandísima también, ¿verdad? Creo que el inicio, ese inicio pequeño que nosotros vemos cuando él habla de la semilla de mostaza, que es más pequeña que todas las semillas, vemos cómo ese grano de mostaza pues representa, ¿verdad? Los humildes, como les decía, los humildes comienzos de Jesús y sus pocos discípulos. Acuérdense que él empezó llamando a dos, ¿verdad? Que eran hermanos. De ahí llamó a otros dos, ¿verdad? Ustedes se acordarán de los nombres a los que fue llamando. Llamó a dos hermanos, de ahí otros dos hermanos, que eran Juan, Santiago, Andrés, los hijos de Zebedeo. Y pues allí nos vamos dando cuenta cómo el Señor comenzó de poquito en poquito. El Señor no comenzó con el gran árbol, no. Esa semillita de la verdad, del evangelio, de la palabra de Dios, fue sembrada en cada uno de los discípulos. Y hasta el día de hoy sigue creciendo ese árbol, que es donde nosotros nos vamos a ir formando, como quien diga, nuestro nidito, ¿verdad? Así como los pajaritos forman los nidos en los árboles. Y creo que pues igualmente fueron los comienzos de Jesús, ¿verdad? De una forma muy pequeña, pero tiene un crecimiento enorme y transformador en la vida de cada uno de nosotros. Creo que ese inicio pequeño de, como lo explica el grano de mostaza, representa a todos los humildes, como les decía, pero representa los humildes comienzos de Jesús con sus pocos discípulos. Y de ahí vamos viendo cómo el gran crecimiento del grano de mostaza, vemos cómo ese grano al crecer, ¿verdad?, se convierte en un árbol. Significa que el mensaje de Dios se expandirá, y lo hemos venido viendo, así como les dijo a los discípulos, ¿verdad?, cuando los mandó de dos en dos y les dijo, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí vemos nosotros cómo el mensaje de Dios se expandió por todo el mundo con gran poder. Y se sigue expandiendo, ¿verdad? Porque seguimos misionando, evangelizando. Vamos de casa en casa llevando ese mensaje. Entonces vamos viendo que esa semillita de mostaza la vamos sembrando en el corazón de cada uno de los hermanos que nosotros visitamos, evangelizamos, ¿verdad? Y vamos dejando esa semillita que posteriormente se va convirtiendo en un árbol que permite que vivan ahí, empezando por la familia, ¿verdad? Por el vecino, por el amigo, por el compañero de trabajo. Y así vamos viendo que es un refugio para todos. Por eso habla el Señor que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la semillita más pequeña, pero cuando crece le da refugio, le da una paz interna, así como el reino de Dios da paz, seguridad. Pues igual esa palabra de Dios que va creciendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Se va convirtiendo en ese árbol. Significa que el mensaje de Dios pues se va expandiendo por todo el mundo con gran poder. Y esa palabra pues le va dando refugio a todos, ¿verdad? Así como los pajaritos hacen sus nidos en sus ramas, muestra que el reino de Dios dará paz y lugar a todas las personas de la tierra. Ese es el propósito de Dios cuando Él poco a poco, ¿verdad?, va predicando, evangelizando por medio de nosotros, va llevando esa paz, ese refugio, esa esperanza, esa tranquilidad de que vamos a ser salvos, ¿verdad? Vamos a ser transformados, nos vamos a convertir y nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Porque vamos a buscar el perdón de Dios. Yo creo que así es como el Señor manifiesta y da a entender que Él empezó pequeñito,
empezó solo él, y de ahí con un discípulo, 2 discípulos, hasta que llegó a 12 discípulos y hasta que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Imagínense cuántos discípulos después que comenzó solo con 2. Igualmente hace el ejemplo con la levadura. La levadura es como algo más, viene dándolo a entender como una acción silenciosa en la que la levadura se le echa a la harina, y ahí vamos viendo nosotros cómo va haciéndose esa transformación total. La levadura fermenta toda la masa de manera invisible, así como la palabra de Dios, ¿verdad? Va cambiando tu corazón y mi corazón desde adentro, sin hacer ruido, sin hacer bulla. Así la levadura va fermentando todos los corazones. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en la misa, en los retiros, vamos teniendo esos cambios, lloramos, ¿verdad? De arrepentimiento, lloramos de que le hemos fallado a Dios, y en silencio la palabra de Dios nos va fermentando a toda la masa, a toda la gente, de una manera invisible, ¿verdad? Así actúa el Evangelio desde adentro y va transformando los corazones de la sociedad, ¿verdad? En una forma silenciosa, pero segura. Y ahí es como vemos nosotros, como el Señor, pues con estas parábolas, nos da a entender que para comenzar hay que empezar pequeñito, con poquito. No se necesita ser el gran predicador, el gran evangelizador, ¿verdad? No se necesita ser un gran profeta para comenzar a hacer efectos, sino que es Dios quien va a caer en tu corazón y va a ir creciendo, y tú al final vas a ser como un gran árbol que le vas a dar refugio a todos, así como el reino de Dios. Bueno, hermanitos, esto ha sido la reflexión del Evangelio del día de hoy. Espero haya sido de mucha bendición. Puedes tú seguir leyendo esta palabra. Ha sido tomada de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Que Dios les bendiga y les fortalezca siempre. Bendiciones.